A continuación, estaremos realizando la presentación del trabajo de forecasting sobre migración argentina. Este equipo está compuesto por los participantes Juan Martín Pereira, Julián Sarrelli y Nahuel Barisco, acompañados del profesor Marcelo Raúl Risk. En la siguiente presentación mostraremos una breve introducción, los conocimientos previos necesarios para entender el forecasting que se realizará, los datos a partir de los cuales se realiza este forecasting y finalmente daremos un espacio a las conclusiones obtenidas del forecasting. Bueno, para empezar, nos gustaría hablar un poco sobre la cultura que tenemos hoy en el país, sobre nuestra cultura argentina, y cómo esta cultura está fuertemente cargada por costumbres y por culturas de otros países justamente, ¿no? Y cómo esto se va dando por la gran cantidad de inmigrantes y justamente la gran cantidad de inmigración que tuvimos en el país. Y cuando vamos a ver un poco la historia, vemos que esta inmigración tuvo su auge o fue muy fuerte en los años entre 1850 y 1940. Si analizamos un poco, vemos que también durante ese periodo hubo un contexto global, por ejemplo, de Europa, en el cual estaba la hambruna, estaban las guerras mundiales, y cómo toda esa gente se empezó a ir y empezó a emigrar hacia países como la Argentina, que fue uno de los refugios del mundo, ¿no? Y como producto de esa gran inmigración, hoy tenemos una cultura con este pluralismo étnico con el que contamos hoy en día. Y también es interesante ver cómo hoy en día tenemos una alta tasa de emigración justamente hacia países de Europa o de América del Norte, que fueron desde los cuales en su momento vinieron todos estos inmigrantes. Y ahora para hablar un poquito sobre cuál es el escenario actual, hoy tenemos, según datos de la ONU, 1 millón de personas emigrando, un millón de argentinos viviendo en otros países, que esto conforma más o menos un 2.37% de la población. Y por otro lado, tenemos un 9,5% de inmigrantes, personas de otros países viviendo en la Argentina. Si analizamos un poco más cuáles son las fuentes de inmigración de la Argentina, vemos que en primer lugar está Paraguay, con un 30%, le sigue Bolivia con un 19%, Chile con un 9,4%, y después el 42% restante de los otros países. Y ahora, para hablar un poco de la emigración y de los motivos para los cuales emigrar, vimos, según la encuesta nacional del migrante en Argentina, que el 55% de las personas se van por motivos económicos, por mejoras salariales, por un mejor estilo de vida. El 22% de las personas se van para estudiar, por motivos meramente estudiantiles y académicos, y el otro 33%, diversas otras razones, ¿no? Ahora, cuando nos preguntamos sobre el propósito, ¿cuál es el propósito de este estudio? Es justamente aplicar un forecasting para poder comprender y predecir cómo se va a continuar desarrollando este balance entre las migraciones y las emigraciones dentro del territorio argentino. Justamente para desarrollar esta predicción, partimos de datos que obtuvimos procedentes de la página web del Banco Mundial de Datos. Estos datos exponen los valores año a año de las migraciones realizadas en el territorio argentino entre los años 1960 y 2022. Justamente por esto es que el análisis estará realizado en base a números anuales. Ahora, si observamos el gráfico correspondiente a la serie temporal original, vamos a apreciar cómo Argentina venía con una tasa alta de migración, la cual comienza a decaer a principios de los años 60. Esto es producto del golpe de Estado de 1962 y termina por profundizarse a finales de los años 70, lo cual coincide con que ese fue uno de los periodos de mayor crisis del país, durante el cual transcurrieron 3 golpes de Estado. Esta explicación en la fluctuación del gráfico es consistente con la vuelta de la democracia en 1983, en la cual se puede observar cómo la curva comienza a subir y vuelve a aumentar la inmigración. En 1989, la hiperinflación, asociada a la cual podemos notar un fuerte decrecimiento de la inmigración, acompañado de un aumento en la inmigración del país. Este decaimiento termina de consolidarse luego de la crisis del 2001,
y comienza a repuntar en 2005 hasta llegar a la meseta en donde nos encontramos hoy hace aproximadamente 10 años. El escenario actual es una migración constante, con una leve tendencia hacia la inmigración, proveniente principalmente de Paraguay, Bolivia y Chile. Por lo tanto, podemos concluir que las curvas de migración del país están fuertemente marcadas por los momentos de crisis del mismo, a la vez que cuando el país se encuentra en un periodo próspero o estable, el balance entre migrantes e inmigrantes se mantiene estable. Decidimos realizar un preprocesamiento del marcado de tendencias con filtros de media móvil, debido a que la serie original poseía picos de valores límites muy altos, los cuales dificultan realizar un análisis que permita distinguir una tendencia clara a lo largo de los años. Al aplicar los filtros de 3 o 5 años, no obtenemos una variación significativa respecto de los valores originales. Esto se debe a los notables altibajos de los resultados que dificultan, incluso con filtros de unos pocos años, obtener resultados con una tendencia marcada. Ya al aplicar los filtros de 15 años o incluso los de 25 años, se comienza a obtener una tendencia más marcada en los resultados. Hablándonos sobre el filtro de 25 años, podemos analizar los resultados partiendo del escenario global de 1960. En este contexto, factores externos como el fin de la Segunda Guerra Mundial, la crisis europea y por consiguiente el apogeo de Argentina fueron prolíficos a este gran crecimiento de extranjeros, explicando los altos niveles de inmigrantes en esta década. Sin embargo, en los años siguientes podemos ver cómo debido a las crisis internas propias del país, la población se fue yendo hasta culminar en la crisis del 2000. Desde ese momento podemos decir que la inmigración volvió a subir y la inmigración fue cada vez menor. Incluso con una mirada optimista podemos especular que esta curva se mantenga con una tendencia alcista. Bueno, previo al forecasting realizamos un análisis de autocorrelación, en donde se observa que es una correlación no aleatoria, puesto que no tiene periodicidades, como se ve en la imagen. Además, también podemos observar una ausencia de ruido, lo cual también se veía en la serie original de los datos. Por último, podemos ver que a los 20 años más o menos es cuando cambia la correlación de la serie. Eso va de la mano con lo que contó Nahuel recientemente. Y por último, podemos indicar que la correlación máxima sea en 0 al inicio. Después decidimos realizar el forecasting, pero comparando dos métodos distintos, para ver cuáles eran las conclusiones que llevamos a futuro y por qué es el resultado de cada método. El primero que realizamos es el de Prophet, lo realizamos a 5 años. Este es un método estadístico, el cual nos otorga valores de una predicción contenidos por intervalos de certeza, en grados de confianza. En este podemos ver cómo el modelo de 5 años predice una tendencia que bajará el número de inmigrantes e incrementa el número de emigrantes. Después realizamos como segundo método el de ARIMA. Primero lo realizamos a 10 años. El método de ARIMA tiene un cono de incertidumbre amplio, pero especifica una recta de predicción como se ve en la imagen de color azul. Al igual que Prophet, se ve una disminución en la inmigración y un aumento en la emigración, pero en menor medida que el método anterior. Si bien las probabilidades de que se cumpla esta recta es menos confiable y debería tomarse todo el cono de incertidumbre como probable, se ve una tendencia clara a futuro. Luego realizamos el primer método, el de Prophet, pero a 20 años, para ver tendencias más claras a largo plazo. En este método se puede ver cómo la tendencia se hace más clara que al de 5 años y se deja más en claro que se va a obtener una emigración mucho más amplia que la inmigración. Por último, realizamos el método de ARIMA, pero a 30 años, aumentando más todavía el tiempo. Acá se ve cómo la tendencia se atenúa un poco respecto al de 5 años, pero sigue indicando lo mismo que venimos observando en los métodos anteriores. La diferencia a futuro se aproxima a 0 en este método. Concluyendo un poco y comparando los gráficos, podemos observar que el de ARIMA lo tomamos con un poco más de certeza por el hecho de que trabaja por años y nosotros los datos los obtuvimos por años. En cambio, el método de Prophet requiere datos por día. Por ello tomaba un día al año y por ello se veía esas altibajos en la predicción. De todas formas, podemos estimar que mirando a futuro, como venimos diciendo, la inmigración disminuirá y la emigración aumentará. Esto lo marcaron en las tendencias claras de los 4 gráficos, pero esto depende de varios factores.
Esta conclusión la llegamos con los datos que tuvimos del principio de la serie. Esto puede modificarse según cómo se vayan dando los distintos factores en el país. Por ende, no es una conclusión, no es una certeza esta conclusión, sino simplemente una predicción de una tendencia en base a los datos obtenidos. Con esto cerramos el trabajo, quedamos atentos a cualquier consulta, a los mails que están en el inicio del trabajo y muchas gracias por tu atención.